Trypanosomiasis. Son un conjunto de enfermedades sanguíneas parasitarias causadas por especies del género Trypanosoma. Existen dos especies de relevancia para el ser humano: T. brucei, con dos subespecies que son T. brucei gambiense y T. brucei rhodesiense, y T. cruzi, que van a desencadenar dos patologías diferentes en el paciente: la enfermedad del sueño y la enfermedad de Chagas, respectivamente, las cuales se expondrán paralelamente a continuación, resaltando sus diferencias. En primer lugar, ambas se consideran una zoonosis de predominio en áreas rurales, con reservorios animales como perros, roedores pequeños, tlacuaches, entre otros. Sin embargo, algunas de las diferencias radican en las especificaciones topográficas de la zona y su vector. La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana se ubica principalmente en México, Centro y Sudamérica, afectando a más de 21 países, presentando al triatónimo Triatoma berberi como vector. A diferencia de la enfermedad del sueño o Trypanosomiasis africana, que como su nombre lo indica, está ubicada en el continente africano y tiene como vector diferentes especies de glosina, principalmente la mosca tsetse, que va a infectar al mamífero. Van a diferenciarse en el parásito tres estadios diferentes. Comienza el epimastigote, que es el que se encuentra en el vector invertebrado, de aspecto fusiforme con 20 a 25 micras de longitud. El cinetoplasto se localiza en la porción anterior, cerca del núcleo, y el flagelo forma una pequeña membrana ondulante. Se multiplica de manera profusa en el intestino del vector para dar lugar a los tripomastigotes metacíclicos. El amastigote es la forma replicativa intracelular que se reproduce en el huésped mamífero. Proviene de la diferenciación de los tripomastigotes, tanto metacíclicos como sanguíneos, y tienen la capacidad de infectar a otras células. Su forma es redondeada y su flagelo está secuestrado dentro de una bolsa visible según el microscopio, además de presentar un gran núcleo y cinetoplasto. Y finalmente, el tripomastigote, que puede ser metacíclico, siendo esta la forma que infecta al mamífero y proviene del vector, o sanguíneo, que infecta al vector proveniente del mamífero. De forma alargada de entre 20 y 25 micras de longitud, se distingue por presentar un núcleo vesiculoso y hacia la parte posterior de este se halla el cinetoplasto, con un flagelo que surge libremente del extremo posterior. Con base en lo anterior, se explicará el ciclo de vida del parásito, para posteriormente presentar el cuadro clínico representativo de cada enfermedad. El ciclo de vida comienza cuando el triatónimo o la mosca tsetse se alimentan de la sangre de un mamífero infectado que contiene tripomastigotes sanguíneos. Estos pasan al intestino del vector, se transforman en epimastigotes, se multiplican por fisión binaria y a los pocos días se encuentran como tripomastigotes metacíclicos en la porción distal del intestino del insecto. El vector infectante se alimenta ingiriendo varias veces su peso corporal en sangre, con la diferencia que el método de transmisión del triatónimo se da por la defecación de los tripomastigotes metacíclicos sobre la piel, y la mosca tsetse inocula por medio de su saliva los tripomastigotes al nuevo huésped. El parásito se introduce a través de la piel hacia la mucosa o conjuntiva ocular en el caso de la enfermedad de Chagas. Una vez dentro del mamífero, el tripomastigote metacíclico se introduce a las células del tejido cercano al sitio de penetración y se transforma en amastigote. Ahí se multiplica por fisión binaria hasta alcanzar la circulación sanguínea, cuando su elevado número causa la muerte y destrucción de la célula infectada, ya sea que permanezcan como mastigotes para infectar nuevas células como de vaso, hígado y músculo cardíaco, o se transformen en tripomastigotes sanguíneos y se diseminen por vía hematógena por todo el organismo, donde pueden invadir nuevamente cualquier célula nucleada. El ciclo se completa cuando un vector se alimenta de un mamífero infectado y adquiere el parásito que se encuentra en el torrente sanguíneo. Cabe resaltar que la enfermedad ocurre directamente por vectores infectados y es el principal mecanismo de infección, pero no el único. También puede efectuarse por transfusiones sanguíneas, trasplantes o de forma congénita. Los mecanismos lesivos de los tripanosomas no se han establecido con certeza hasta el momento, pero se han propuesto tres teorías principales para ambas especies, con algunas diferencias que resaltaremos a continuación. La primera teoría es la de daño directo, donde se asume como el daño principal el ocasionado por la invasión del parásito a las células y el consiguiente proceso inflamatorio localizado, provocando daños irreversibles en los órganos afectados, como corazón, esófago y colon principalmente. La segunda es la teoría autoinmunitaria, puesto que se ha comprobado que los parásitos poseen epítopos compartidos con las proteínas del huésped, provocando que el anticuerpo reaccione contra el mismo organismo. En este caso,
Las especies se diferencian porque el T. cruzi es capaz de evadir la respuesta celular, replicándose en el citoplasma de los macrófagos, y contrarrestar lo humoral inhibiendo la formación de C3. Por otro lado, el T. brucei modifica constantemente las glucoproteínas de la membrana, provocando múltiples anticuerpos contra el organismo y hemólisis intensa. Finalmente, la teoría neurógena. Por parte del T. cruzi, se asume que el daño es en las células del sistema parasimpático, sobreestimulando el simpático que a la larga causa lesión irreversible. El T. brucei simplemente tiene predilección por las células del sistema nervioso, proceso que se explicará en el cuadro clínico de la enfermedad del sueño. Ahora, la enfermedad de Chagas va a diferenciar 3 fases. La fase aguda va a ser la forma más virulenta en niños menores de 6 años, en los que puede causar la muerte debido a alteraciones en el sistema nervioso central o cardíacos, como meningoencefalitis o miocarditis, entre otras. El periodo de incubación va a ser de 3 a 10 días y se pueden encontrar parásitos en la circulación en un lapso de 4 a 6 meses luego de la infección. Parasitemia intensa durante el primer mes. En este lapso se replican de manera profusa las células epiteliales, macrófagos y fibroblastos. Pueden presentarse signos de puerta de entrada como el chagoma de inoculación o signo de Romaña, pero son autolimitados. La diseminación puede ocurrir por vía linfática o hemática, con compromiso ganglionar, y el paciente va a presentar dolor general, fiebre, linfadenitis, mialgias, astenia, adinamia y alteraciones electrocardiográficas como taquicardia o arritmias. Fase subclínica o indeterminada. Es la fase silenciosa que puede extenderse hasta 20 años antes de presentar daño. Pueden manifestarse alteraciones electrocardiográficas o muerte súbita sin causa aparente. La presencia de parásitos circulantes es rara. Por último, la fase crónica. Se presenta después de 15 a 20 años, con alteraciones en corazón, sistema digestivo y sistema nervioso. El diagnóstico de esta patología va a ser con base en la evaluación clínica, epidemiológica y pruebas de laboratorio, estas últimas dependiendo la fase en la que se encuentre. En la fase aguda, la búsqueda y reconocimiento de T. cruzi se da en sangre debido a la parasitemia importante, frotis e inoculación en medios de cultivo. En la fase subclínica o crónica se prefieren las pruebas serológicas como la hemaglutinación indirecta, ELISA o inmunofluorescencia. Importante la atención al diagnóstico diferencial, con fiebre tifoidea, toxoplasmosis, alergias, brucelosis, glomerulonefritis, entre otras, debido a los síntomas inespecíficos. Y de ser diagnosticado, notificar al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades en la Ciudad de México. Hasta el momento no existe fármaco del todo efectivo e inocuo contra la enfermedad de Chagas, dado que no son eficaces en todas las fases de la enfermedad, produciendo efectos secundarios. Pero los más utilizados son: la enfermedad del sueño se divide igualmente en fases, pero estas dependerán de la subespecie de T. brucei que la cause. La T. brucei gambiense va a producir 2 fases de la enfermedad: la fase aguda con signos y síntomas inespecíficos como fiebre, esplenomegalia, linfadenomegalia, chancro, mialgia, cefalea y el signo de Winterbottom, entre otros. Al final, el paciente referirá estar en buen estado, pero es posible que la parasitemia persista en sangre. La fase crónica se caracteriza por la invasión al sistema nervioso central, causando deterioro mental progresivo, somnolencia, apatía, dificultad para mantenerse en pie y progresión hacia un estado comatoso de no recibir tratamiento. Esta etapa, como en la enfermedad de Chagas, se presenta tiempo después de la fase aguda. Por otro lado, el T. brucei rhodesiense se presenta en una fase aguda con síntomas graves que producen la muerte en pocos días o semanas. Para el diagnóstico en esta patología igualmente va a depender de la fase en la que se encuentra la enfermedad, junto con la historia clínica y epidemiología en consideración. En la fase aguda se pueden observar directamente los parásitos en el aspirado del nódulo infectado, lesión chancrosa y frotis de sangre. El examen serológico es de utilidad, pero hay que tener cuidado con las reacciones cruzadas que se presentan con otros tripanosomas de animales. Cuando la enfermedad avanza y es más difícil encontrar los tripanosomas en sangre, se deben realizar observaciones directas de líquido cefalorraquídeo. Finalmente, el tratamiento se escogerá conforme a la subespecie y la fase de la patología.